Adelante, doctor, puede comenzar. Gracias, Nicole, muchas gracias. Muy buenas noches. Una vez más, agradecer al Instituto de Capacitación Legal por la invitación de tener este espacio para poder disertar sobre este tema, que es la desnaturalización de la contratación modal. Primero, para entrar un poco en contexto, tenemos que precisar de que estaremos hablando de la contratación laboral en el ámbito privado, ¿de acuerdo? La misma que se encuentra regulada por la Ley de Competitividad y Productividad Laboral aprobada por el Decreto Supremo 003/97-TR. Bien, esta contratación laboral en realidad, como regla general, debe de ser indefinida, debe de ser indeterminada. La contratación modal o llamados los contratos modales o contratos a plazo fijo, a plazo determinado, son la excepción a esta regla. ¿Y por qué pues esta contratación laboral en el deber ser tiene que ser indeterminada, tiene que ser indefinida? Primero porque en atención al principio de continuidad, que es uno de los principios primarios en el derecho laboral, busca la estabilidad del trabajador, es decir, que la relación del empleador y el trabajador perdure en el tiempo. Además de eso, porque el contrato laboral tiene una connotación sumamente distinta con un contrato civil. Mientras que el contrato civil, por ejemplo, el contrato de compraventa, se agota en un solo acto con la transferencia del bien, el contrato laboral se busca que prevalezca en el tiempo y más que nada le dé estabilidad al trabajador. Porque nosotros sabemos que nuestra normativa laboral peruana protege mucho al trabajador y sus intereses. Es pro trabajador. De acuerdo, entonces partiendo de esa idea, antes de pasar al tema que merece nuestra atención, que es en sí la desnaturalización de estos contratos modales, es importante conocer y saber qué contratos modales contamos en el Perú. Si puedes, por favor, Nicole, pasar a la siguiente diapositiva. Bien, estos contratos modales están agrupados en 3 grandes bloques. En total tenemos 9 contratos modales. Los de naturaleza temporal, los contratos de naturaleza accidental y los contratos de obra o de servicio. Antes de pasar, como les mencioné, a hablar de cuáles son los supuestos en que un contrato modal o un contrato a plazo fijo, a plazo determinado, tiende a desnaturalizarse. ¿Qué quiere decir esto? Que este contrato a plazo fijo, a plazo determinado, pase a ser un contrato indeterminado y ese trabajador se convierta en un trabajador permanente, en un trabajador estable. Bien, dentro de la primera categoría encontramos a los contratos modales de naturaleza temporal. El contrato de inicio o lanzamiento de actividad que se encuentra regulado por el artículo 57 del TUO, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Este contrato tiene una duración máxima de 3 años, pero ¿cuándo yo utilizo este contrato? Este contrato se utiliza en los siguientes supuestos. Cuando yo empresario, yo empleador, supongamos, quiero iniciar una nueva actividad, un nuevo proyecto, un nuevo emprendimiento, pero yo no sé qué tan bien me va a ir con ese negocio. Yo no sé qué tan bien me va a ir con ese emprendimiento. Entonces, nace una incertidumbre. Frente a esa incertidumbre, la ley le faculta al empresario, al empleador, hacer uso de este contrato modal. Hay que precisar también que en todos los contratos modales deben ir señaladas las causas objetivas, que ya hablaremos a detalle de este requisito formal, que en sí también es una causal de desnaturalización de los contratos modales cuando no es clara, no es precisa y hay ausencia de esta causa objetiva en los contratos modales. Además, este contrato de inicio o lanzamiento, incremento de actividad, se utiliza en la apertura de un establecimiento, en la apertura de un local. Supongamos que, por ejemplo, la empresa X tiene un restaurante de comida rápida, se dedica a vender comida rápida y ha tenido una acogida tan positiva en el mercado, unas ventas tan altas, que el empresario decide abrir otro local, decide abrir otro establecimiento. Supongamos pues de que su sede principal es en Lima y decide abrir un nuevo local en la ciudad de Trujillo, porque ha tenido una buena acogida su negocio. Entonces, en esos casos, en esos supuestos, también el empleador, el empresario, podrá hacer uso de este tipo de contrato modal. También dentro de esta categoría tenemos el contrato de necesidades de mercado, que está regulado también por se encuentra regulado por el artículo 58 del TUO. Este contrato de necesidades de mercado tiene una particularidad, por así decirlo, porque a diferencia del contrato de inicio o incremento de actividad, este contrato no va a nacer de la necesidad del empresario.
Este contrato no va a nacer de la necesidad del empleador. Este contrato nace de la necesidad del mercado. Por lo tanto, en la redacción incluso se solicita de este tipo de contratos que la causa objetiva, es decir, el motivo, la razón por el cual se está contratando a plazo determinado, se sustenten dos elementos claves. ¿Cuáles son estos elementos? La temporabilidad y la imprevisibilidad. ¿Por qué? Porque el empleador, el empresario, no va a poder prever lo que va a pasar en el mercado. Va a ser imprevisible. Él no tiene previsto lo que va a suceder en el mercado. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, una empresa farmacéutica que tiene una alta demanda de pastillas antigripales por la presencia del virus H1N1. Entonces, por la presencia de ese virus, que eso surgió en el mercado, esa necesidad surge en el mercado, las personas van a empezar a comprar más pastillas antigripales. Y el empleador se va a ver en la necesidad de contratar a más trabajadores, que no se va a abastecer con sus trabajadores permanentes y va a tener que contratar a más trabajadores. Este contrato también es bastante utilizado, incluso yo podría asegurar de que este contrato de necesidades de mercado lo utilizan casi un 80% de trabajadores que son contratados a plazo determinado. Bien, otro de los contratos que pertenece a esta categoría es el de reconversión empresarial. En realidad este contrato no se utiliza mucho, tiene una duración máxima de 2 años, se encuentra regulado por el artículo 59 del TUO y se va a utilizar para los casos de sustitución, modificación, ampliación de las actividades que se desarrollan dentro de la empresa. Bien, entonces esa es la primera categoría. Luego tenemos también a los contratos de naturaleza accidental. Dentro de esta categoría encontramos al contrato modal ocasional, que este contrato se celebra para realizar o atender actividades que son diferentes a la actividad habitual de la empresa. Ya incluso este contrato no se utiliza tanto. ¿Por qué? Porque las empresas prefieren más contratar a empresas especializadas que realizan este tipo de actividades que son diferentes a la actividad habitual de la empresa. Tiene una duración de 6 meses, se puede utilizar 6 meses por año. ¿De acuerdo? También encontramos dentro de esta categoría el contrato de suplencia. El contrato de suplencia sí es bastante utilizado y obviamente se utiliza para reemplazar a un trabajador estable que tiene un vínculo laboral suspendido por alguna licencia que señala la ley, ya sea por vacaciones, embarazo, salud. En este tipo de contratos es bastante recomendable que se consigne cuál va a ser la fecha de retorno del titular del puesto de trabajo, porque este contrato de suplencia se va a extinguir con el retorno del titular del puesto de trabajo. Y por último, dentro de esta categoría tenemos el contrato de emergencia. Este contrato de emergencia tampoco es muy utilizado, pero se celebra para atender necesidades de origen de fuerza mayor, caso fortuito. Por ejemplo, desastres, incendios, y durará lo que dura la emergencia. Y por último, tenemos los contratos de obra o de servicio. Dentro de esta categoría encontramos al contrato por obra determinada o servicio específico, que está regulado por el artículo 63. Es uno de los contratos modales bastante utilizados. ¿Por qué? Porque los empresarios lo vinculan mucho con un contrato comercial. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y me dedico a la construcción de carreteras, me gano una licitación con el Estado y me comprometo con el Estado a terminar las carreteras, esa obra, en 5 años. Entonces, yo, empleador, en el supuesto, contrataré a todo el personal que necesito para la ejecución de esa obra. Pero, ¿qué pasa si la obra no se termina durante esos 5 años? Como la obra no se ha terminado, este contrato me permite seguir renovando el contrato a estos trabajadores. Obviamente que en este tipo de contratos tiene que estar sujeto ahí las adendas de renovaciones, porque este contrato tiende a mucho a renovarse. Mientras que la obra no haya terminado, el empleador, el empresario, podrá seguir renovando el contrato. Por eso, en cuanto a su duración, la ley señala lo que resulte necesario. ¿De acuerdo? También tenemos el contrato intermitente, que también es bastante utilizado, sobre todo por el sector de empresas agroindustriales. Este tipo de contrato se celebra para cubrir las necesidades de la empresa que por su naturaleza son permanentes, pero discontinuas. ¿Qué quiere decir esto? Que
no todo el tiempo se va a estar realizando esta actividad a la que se dedique la empresa. Un claro ejemplo de esto es la empresa de harina de pescado, la empresa de harina de pescado que está sujeta a las vedas que establece el Ministerio de la Producción. Cuando hay veda, no habrá actividad, no se tendrá a nadie realizando la actividad y por ese tiempo yo no le reconoceré los beneficios sociales. Únicamente se le reconoce por el tiempo efectivamente laborado. Por eso se atiende a esta intermitencia en la celebración del contrato. Y finalmente, tenemos el contrato de temporada. El contrato de temporada, lógicamente, se celebra para atender las necesidades propias de la empresa, que se repiten cíclicamente, periódicamente, y que se dan en determinadas épocas del año, ¿no? Estamos hablando de repente de Navidad, campaña escolar, verano. Pero en este tipo de contratos es importante señalar la duración de la temporada, porque la ley no te señala la duración en ese contrato. En este contrato, el empleador, el empresario, al contratar, tendrá que señalar la duración de la temporada. Bien, hemos visto entonces estos 9 contratos modales y como les dije en un inicio, estos contratos modales es la excepción a la regla. Incluso algunos autores han señalado de que son atípicos y es como que un regalo para el empresario. Pero como son la excepción, claramente deben de cumplir con ciertos requisitos de validez que son tanto de forma y de fondo. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. El artículo 72 del Decreto Legislativo 728 de esta Ley de Productividad y Competitividad Laboral que les hablaba, señala cuáles son los requisitos formales, por así decirlo, de estos contratos modales. Primero, este contrato modal tiene que ser escrito. En estos contratos no se admite la contratación verbal. Tiene que ser por escrito, sí o sí. ¿De acuerdo? Debe consignarse, como son contratos a plazo determinado, debe de consignarse de forma expresa su duración. Y anteriormente era obligatorio incluso presentar estos contratos modales ante el Ministerio del Trabajo. Ya no es obligatorio, ahora se puede otorgar, se da una copia al trabajador, se da una copia al empleador, y ya no es obligatorio, ni siquiera se configura como una causal de desnaturalización si no se presenta este contrato ante el Ministerio de Trabajo. ¿Y eso por qué se dio? Eso fue por la ley de simplificación administrativa que se dio en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Pero caso contrario sería si, por ejemplo, la autoridad administrativa lo requiere. Supongamos que SUNAFIL llega a la empresa y te solicita estos contratos modales. Si tú no tienes por escrito y en físico estos contratos modales, estos contratos van a ser desnaturalizados. ¿Pero por qué? ¿Acaso SUNAFIL tiene la facultad para poder declarar la desnaturalización de los contratos modales? Sí. El año pasado, incluso recientemente, el año pasado, la Corte Suprema emitió un pronunciamiento al respecto, indicando de que SUNAFIL sí tiene esa facultad para poder declarar la desnaturalización de estos contratos modales. Entonces, ahí la empresa tiene que ser bastante diligente, bastante cuidadosa, si es que se va a contratar a plazo determinado, porque hay una serie de requisitos formales que cumplir para que estos contratos no lleguen a desnaturalizarse. Y me voy a detener un poco más en este requisito, que la ley lo señala como un requisito de validez, pero que ha habido pronunciamientos actualmente uniformes, pronunciamientos y criterio uniforme, tanto del Tribunal Constitucional, Corte Suprema, juzgados especializados de primera, segunda instancia, que señalan de que si estos contratos modales no tienen la causa determinante de la contratación, la causa objetiva, estos contratos se desnaturalizan. Y ese trabajador que fue contratado a plazo determinado pasará a ser un trabajador permanente, pasará a ser un trabajador estable. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Primero, porque estos contratos, insisto, son la excepción a la regla. Segundo, porque como hay una temporabilidad y solamente vas a contratar al trabajador por un determinado tiempo, tú tienes que justificar, y me refiero al empresario, a quien contrata a trabajadores a plazo determinado, se tiene que justificar válidamente por qué se está contratando a plazo determinado. Es incluso esta causa objetiva no tiene que ser genérica, tiene que ser específica.
tiene que ser clara, tiene que ser objetiva. Por ejemplo, si yo estoy contratando por incremento de actividad, no me bastará a mí componer en el contrato el título, contrato de inicio o incremento de actividad. No, yo tengo que decir que con fecha tal se constituyó la minuta tal a las horas tal. O sea, tengo que presentar yo documentación que me avale que estoy necesitando este contrato. Porque este contrato es obviamente para que el emprendedor, ¿no? Es el espíritu de esos contratos modales. El emprendedor, el empresario, siga contratando, tenga abiertamente más posibilidades de poder hacer empresa en el Perú. Pero hay que cumplir con estos requisitos. Y esto es fundamental. La causa objetiva determinante de la contratación tienen que señalarse sí o sí en los contratos modales. En mi experiencia he podido ver bastantes, y digo bastantes, demandas laborales solicitando la desnaturalización del contrato, y no solo este contrato, al no haber la causa objetiva, se llega a desnaturalizar, sino que también el juez laboral ordena la reposición de estos trabajadores, ¿no? ¿Qué demanda el trabajador? Solicito la desnaturalización de tal contrato y la reposición a mi centro de trabajo por haber sufrido un despido incausado, porque no hubo causa para que me puedan desvincular laboralmente. Entonces, para poder evitar la alta contingencia de procesos laborales, es necesario consignar la causa objetiva en todos los contratos modales, ya sea por necesidades de mercado, incremento de actividad, suplencia. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, si nos vamos a la siguiente diapositiva. Bien, el artículo 77 del TUO señala cuáles son los supuestos de desnaturalización. Primero tenemos que uno de los supuestos de desnaturalización del contrato modal es por incumplimiento de los límites sustantivos, temporales o formales. Supongamos que yo digo que a mi trabajador lo contrato por 6 meses. Y a los 6 meses, un día, yo no le renuevo el contrato, el trabajador sigue ingresando el primer día sin contrato, segundo día sin contrato, tercer día sin contrato. En ese caso, el contrato ya habrá sido desnaturalizado. De repente pueden parecer situaciones bastante invisibles de ver, ¿no? O cómo pues va a ser posible de que se supone de que la renovación es automática. Algunos pueden decir, no, en los contratos modales no pasa eso. En los contratos modales, el empleador, el empresario, tiene que ceñirse estrictamente a los requisitos de validez de fondo y forma que establece la ley. Porque, como repito, la regla es que se contrate a plazo indeterminado, se contrata indeterminadamente, indefinidamente. Y estos contratos modales son la excepción a la regla. Otro de los supuestos críticos de desnaturalización de los contratos modales es que sí se elabora después de la fecha de vencimiento de contrato. Nosotros hemos visto en la clasificación de los contratos que cada contrato, bueno, no todos, pero sí algunos tienen su duración. El de incremento de actividad, su duración máxima es de 3 años, el de necesidades de mercado es de 5 años, reconversión empresarial, 2 años. Entonces, si las prórrogas exceden el límite permitido y supongamos que ya estoy llegando al límite del contrato de incremento de actividad, que su duración máxima es de 3 años, y tengo a mi trabajador ya en la empresa por 2 años, 11 meses, y le renuevo 3 meses más, el contrato se desnaturaliza. El contrato se habrá desnaturalizado. Y otro de los supuestos críticos de desnaturalización es en los contratos por obra o servicios, si termina la obra y el trabajador sigue prestando los servicios. Como el ejemplo que les puse, ¿no? El de construcción de carreteras. Yo terminé la obra, yo terminé de construir la carretera. Tengo documentos incluso que sustentan ese término de ejecución de la obra. Pero aún así yo le sigo renovando al trabajador su contrato y lo sigo teniendo en mi empresa. En esos casos también el contrato se habrá desnaturalizado. Pero lo que yo he visto en mi experiencia, de las razones por las que más el contrato modal se ha desnaturalizado, es porque no señalan claramente la causa objetiva. La redactan o mal
o simplemente están simulando crear un contrato modal cuando en realidad las labores que está realizando la empresa, la actividad que está realizando la empresa es de naturaleza permanente. Entonces, para concluir, estos contratos modales, la contratación modal, tiene que ceñirse a requisitos de validez, tanto de fondo y de forma, y tiene que ceñirse sí o sí. Algo fundamental que en todos estos contratos debe señalarse la causa objetiva de manera clara, específica, no genérica, y que se sustente en documentación que verdaderamente yo requiero contratar a plazo determinado, para evitar pérdidas pecuniarias, evitar multas por parte de SUNAFIL y demandas laborales por parte de los trabajadores, porque hay una vasta carga laboral en el Poder Judicial cuando se presentan este tipo de demandas de desnaturalización de los contratos modales. Bien, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas.